Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We are on Monday and we're going to begin the week in the best way. And that is because we are going to read the versicle for this week. Remember, we are studying the Beatitude. This is a series and we are going to take a look for each of the Beatitudes. Here we go with the 8th of this one. In this case, we are going to read Matthew 5:10. And the Lord said to us, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. This is according to the New International Version. Okay, please hear it one more time. Matthew 5:10. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Ok, bienvenidos sean todos. Gracias por conectarse a su clase de idioma inglés nivel básico. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esta semana ya con lo que sería sus clases. Ya pasamos la parte de la inducción, pero ya sabemos ahora que vamos a ir viendo un versicle cada semana, cada vez que iniciamos lo que vendría siendo una clase. En este caso, tenemos la bienaventuranza que se encuentra en el libro de Mateo 5:10, que nos habla acerca de bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, el valor, ¿verdad?, que vamos a examinar esta semana es más bien una frase, que es persecuted for righteousness, o persecución por la justicia. Bien, antes de ir a ver, digamos, la palabra que vamos a estar revisando esta semana, debemos quizás tomar en cuenta dos cosas. En primer lugar, el vocablo righteousness que aparece por acá es una forma de decir justicia en inglés. Muchas veces, quizás lo que más hemos escuchado es la palabra justice, que de hecho existe en inglés. Existe la palabra justice como justicia, pero righteousness también es justicia. Y de hecho, righteousness viene de right, que es la derecha o también lo correcto. Y luego se encuentra el shoesness, que es, digamos, es un sufijo, ¿verdad? Que lo que hace es convertir una palabra, ¿verdad? A que se pueda convertir en un nombre, que se vea como un nombre, es decir, de pasar de lo correcto, o decir, mejor dicho, lo correcto, lo recto, y decir, bueno, lo correcto, lo recto. Bien, ahora, eso por un lado. Por otro lado, debemos tomar en cuenta en este versículo que hay una beatitud, hay una bienaventuranza previa a esta que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed por la justicia, ya que ellos serán saciados. En este caso debemos hacer notar que la justicia que se menciona tanto en esa otra bienaventuranza como en esta, no es la justicia humana, no es la justicia de esta tierra, es más bien la justicia divina o la justicia del reino de Dios. En este sentido, debemos tomar en cuenta que esta persecución por causa de la justicia se refiere a la justicia divina, a la justicia de Dios, que vamos a ir detallando en esta semana a qué se refirió Jesús cuando dijo eso. Ahora, vamos a ir a lo que vendría siendo dictionary.com. Aquí tenemos esta palabra y vamos a examinar su pronunciación. Esta palabra se compone de 4 syllables, tiene 4 sílabas. La primera sílaba es acá, en estas 3. En el inglés, las palabras cuando están al principio y comienza, digamos, o la primera sílaba tiene la terminación con una ER o una IR, se suele utilizar un sonido especial. El sonido que ven acá, este que parece un 3, ¿verdad? Como un 3 como al revés, es algo que nos indica, mire, esto suena parecido a una E, pero no es una E. Es una E que suena con una mezcla de E y U, como or, por. Es un sonido que lo encontramos, por ejemplo, en la palabra girl. Para decir una chica, se usa la G, la I, la R y la L.
Entonces ahí la I y la R suena a girl. No es girl, es girl. También para decir un ave, por ejemplo, que lleva la B, I, R, D, se dice bird, bird. O sea, se escucha algo que no es una I, sino que es un sonido entre una E y una U. Y es un sonido característico que aparece en la combinación ER y R cuando es la última parte de una sílaba, no al final de las palabras, porque cuando aparece al final de las palabras ahí pasa otra cosa. Bien. Luego, la segunda sílaba que está acá es con sí. Esta, diríamos, mire, eso parece una I. Vamos a distinguir dos clases de I en el inglés. La I larga, I, que se utiliza para la letra E, y la I, que es más corta. I, es corta, como en este caso, sí, sí. Es una I, pero no I, sino I, 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 es más corta. Luego, la C y la U. La C en el inglés en ocasiones se comporta como una K. La C no tiene un sonido propio. Entonces, en el inglés la C a veces es un sonido de K y a veces la vamos a ver como una S. ¿Ve? Entonces, aquí aparece el sonido de la K, de la K. ¿Ve? Recuérdense que los sonidos que decimos acá no son los mismos sonidos del alfabeto tradicional, porque en el alfabeto tradicional a la K se le llama K, pero aquí no estamos usando esos sonidos, estamos usando los sonidos del alfabeto fonético. Luego, esta U tiene un sonido largo, que es como cuando decimos you. Entonces, Q sería la tercera sílaba. Y la última sílaba es bien especial, porque hay muchas palabras en el inglés que ustedes van a ver que terminan con E y D. En inglés sería ED, pero ninguna palabra en inglés que termina con la letra E y la D suena a ed. Eso nunca, nunca va a sonar a ed. Tienen tres sonidos diferentes las terminaciones en ed. Y eso lo vamos a ver con ustedes cuando estemos ahí en el nivel intermedio, que estudiemos los verbal tenses. Ahí vamos a aprender un poco más respecto de esto. Pero debemos de saber que jamás, ¿verdad? Vamos a sonar esto como TED. Nunca suena a TED en el inglés esta terminación. Las terminaciones, ¿verdad? En donde aparece una T antes de la ED o donde aparece una letra D antes de la ED, o sea, TED y DED, algo así, si lo quisiéramos leer como en español, esas terminaciones siempre suenan con un sonido id, como esta, TID, TID. Es igual que la de blessed, blessed, es el mismo sonido, id, id. Persecuted, persecuted, tendría siendo las 4 sílabas de esas. Persecuted, tid. No debemos de leerlo jamás como una letra E, esas terminaciones, ¿verdad? Eso le vamos a poner atención. Ahora, Dictionary.com nos dice dos cosas interesantes. En primer lugar, esta palabra, así como la hemos visto escrita en la Biblia, tiene dos connotaciones o tiene dos aplicaciones o dos usos. El primer uso es como un adjetivo, es un adjetivo. Los adjetivos sirven para describir cosas. Entonces dice que es persistently harassed or oppressed, especially because of religious or political belief, ethnic or racial origin, gender identity, or sexual orientation. Bien, ¿qué nos está diciendo la definición del diccionario? Nos dice que es un adjetivo, que son las personas que persistentemente, ¿verdad? Son oprimidas, son perseguidas por las creencias, eso es belief, creencias religiosas o políticas. También dice que puede ser por las situaciones de la etnia o del origen racial, o sea, que los persigan por racismo, digamos. Y luego el diccionario tiene otras dos cosas más recientes, que es gender identity, y si se fija está con un color diferente, porque usted puede ir a ver la definición de qué significa eso, qué es la identidad de género.
Y luego nos dice la sexual orientation, que también podríamos ir a ver qué significa ese término. Vean que el diccionario nos dice, bueno, es aquellas personas que están persistentemente oprimidas, que son, digamos, perseguidas por su religión, creencias religiosas, políticas o puede llegar a situaciones raciales, de identidad de género o de orientación sexual. Y en la segunda parte o la segunda definición nos dice que es un verbo, que en el caso del verbo es the simple past tense and the past participle of persecute. Persecute hasta la letra E significa perseguir, es el verbo perseguir, persecute, es el verbo perseguir. Pero cuando se le agrega la D, puede ser una de dos cosas. Puede ser el pasado de perseguir o el pasado participio de perseguir, como decir yo perseguí, entonces en inglés diríamos I persecuted, sería un pasado, o bien puede ser el adjetivo. En el caso del versicle que estamos viendo esta semana, persecuted because righteousness o perseguidos por causa de la justicia es un adjetivo. Las beatitudes, las bienaventuranzas, algunos estudiosos dicen que son 8, otros dicen que son 9, pero esta es la número 8. Debemos de saber que las bienaventuranzas son los adjetivos, es decir, las cualidades o los valores que Jesús les dijo a sus discípulos que debían de tener para considerarse sus discípulos. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando esta semana. That's gonna be all. Con eso terminamos y we are going to go to the magic words in English. Ok, vamos a comenzar con este material. Se llama Magic Words in English. Literalmente son palabras mágicas en inglés. Y vemos ahí como lo de un mago, ¿verdad? Como que va a sacar un bunny de allí, de ese hat. Yeah. Pero es nada más para entender palabras mágicas. Magic words, what are they? We are not going to do magic. It's not kind of magic like, say, Freddie Mercury. Eso no es cuestión de, no es algún tipo de magia, no tiene que ver con eso. Vamos a ver las magic words en el contexto de que las palabras mágicas en español y en inglés son aquellas frases que se vuelven importantes utilizarlas en nuestro diario vivir. Con las magic words yo muestro a otras personas good manners. Good manners. ¿Qué son los good manners? Son buenos modales. Al utilizar estas palabras en mis conversaciones diarias, estoy mostrándome como una persona educada, como una persona kinder, que significa amable. Somebody is kinder, eso es alguien amable. Entonces, vamos a ir viendo esta semana palabras que nos sirven para saludar a personas o en situaciones en las cuales nos ayuda a alguien y queremos darle una palabra como un agradecimiento. Ahora, en el material vamos a encontrar este listado. Aparece la Magic Word in English, aparece el IPA transcription, es decir, la escritura como si la fuéramos a buscar a dictionary.com, ahí ya está incluida, y nos aparece el Spanish meaning. En cuanto al Spanish meaning, debemos de destacar que vamos a ver algunos formal y otros informal. Es decir, que hay algunos que pueden tener un significado o una aplicación, mejor dicho, formal y otros más informal. Ya aclararemos qué va a ser eso de formal y qué va a ser eso de informal. Pero de momento, magic words son todas esas expressions que en inglés y en Spanish nos sirven para to be kind, ser amables o to be nice people, ser alguien ser buenas personas, por así decirlo, o mostrarnos como personas educadas o de good manners. Existe otra palabra en inglés que es polite, que a veces se confunde con politics, que son cosas diferentes. Politics es la política, pero polite es alguien cortés. Bien, vamos a las primeras y quiero que me vayan siguiendo con la parte que vamos a ir estudiando del IPA. A pesar que ahorita no vamos a entrar, digamos, a ver estos símbolos o a explicar ya en sí lo que son los símbolos del IPA,
nos va a servir este material como para irnos acostumbrando a trabajar con ese sistema. Entonces, posiblemente ahorita yo mencione algunos nombres de sonidos que para usted van a ser nuevos o que van a ser algo como desconocido. Cuando uno comienza a trabajar con el IPA, se siente un poco raro por los símbolos que ahí aparecen, pero no cabe duda que el IPA es mejor que el phonetic respelling. Aunque el phonetic respelling nos da más o menos una idea de cómo va, no es un sistema que yo diga que es sumamente eficaz. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir con la palabra que todos conocemos, hello. Bueno, ¿quién no conoce qué es hello? Hello. Hello. Ok, bien. Vean acá. Aparece hello como una palabra de 2 sílabas. Pequeñitos aprendimos a separar las sílabas del español. Ahora debemos de aprender a separar las sílabas del inglés. Las reglas para separar las sílabas del español y del inglés no se parecen en nada. Así que usted guárdeme ahorita el cassette de que en el español se separaba de acuerdo a consonantes y vocales, porque aquí no va a ser así. En algunas cosas puede coincidir, en otras no. Ahora, G es la primera parte. G. A nosotros nos suena como una E. Es más, algunos, ya lo voy a ilustrar, atreverían a decir, eso suena como una J y una E, como G, como que te vas a reír, G, hello. Ahora, la segunda parte de acá lleva 2 letras L y una O. Cuando encontremos doble consonante, vamos a darnos cuenta que en el inglés las doble consonantes solo se escriben, pero no se pronuncian. Y esta O de acá tiene un sonido que le vamos a llamar el sonido largo. Entonces, en la IPA vamos a encontrar siempre este símbolo, O, O, que es un sonido de OU. O sea, el sonido largo para la letra O del inglés mezcla el O con la U, O. Hello, hello. Ok, hello es uno de los primeros. Pero les decía, quiero que lo contrastemos con lo que está en el diccionario. Vamos a buscar aquí hello. Bien, esta página acostúmbrense a irla utilizando desde ya, ¿verdad? Deben de ir viendo cómo funciona y cómo ir buscando la información. Miren, nos dice que es elementary level, es algo elemental. De acuerdo, fíjense en lo siguiente, de acuerdo al phonetic respelling, recuerden que lo que está apareciéndonos ahorita aquí no es el IPA. Este diccionario le da como prioridad al phonetic respelling, que es uno de los sistemas en los cuales podemos ver la escritura de los sonidos. Y miren, nos da acá esto así. Nos está diciendo esto así. Esto significa que esta palabra, dependiendo de la zona, del acento que se tenga, se puede pronunciar de una, dos, tres maneras diferentes. No hay una sola manera de pronunciarla, hay 3 maneras diferentes. La primera nos está diciendo que se pronuncia más como la H y la E, como G, G. La segunda nos está diciendo que en vez de una E, se pronuncia como una UH, como H, 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 hello, hello. ¿Escuchan la diferencia? Hello, así, hello, hello, G, H, G, H. Hay 2 pronunciaciones para la primera sílaba. Y hay una tercera que lo que hace es sacarle, miren, sacar la consonante de la consonante de la L está aquí. Estas 2 pronunciaciones es la misma. Cuando en el diccionario vean esta flechita que está aquí, significa que solo cambia la primera sílaba. O sea que estas dos suenan igual, pero que el cambio es nada más en la primera sílaba. La otra sílaba suena igual que esta. Y vean que acá dice O.
hello, como oh. La última pronunciación vendría siendo como decir hello, 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 hey, hello, hello. Hay tres pronunciaciones. Ahora, vamos a irnos a el... Bueno, antes de irnos al IPA, quiero poner algo acá que he visto que se ha puesto de moda en algunas redes sociales y en algunos canales en internet e incluso en algunas academias, ¿verdad? Se ha puesto de moda hacer algo como lo que yo voy a hacer ahorita. Ponen, mire, ¿usted quiere decir esa palabra? Bueno, entonces dígala así. Diga G y diga low, así. Hello. Así va a decir. Hello. Es como la J y la E y low. Eso último que hemos escrito ahí podría ser que para algunos digan, mire, eso me funcionó a mí o eso me sirvió a mí. Y yo no voy a negar que posiblemente le sirvió, pero mi, mi experiencia, ¿verdad? A nivel de la docencia me dice que con eso usted va a tener un serio problema, porque lo que están intentando hacer con eso es escribir en español el sonido del inglés. Repito, cuando vea este tipo de cosas así, usted dirá, ah, no, pero suena igual. O sea, al final de cuentas suena igual. Posiblemente sí, pero les sabré decir que eso que se está haciendo ahí es escribir en español los sonidos del inglés. Entonces, no estamos saliendo de nada, porque lo que usted está haciendo es usando los sonidos limitados del español y haciendo que casen con los sonidos del inglés. Y eso sí lo consideraría yo un graso error. Algunos dirán, pero al final de cuentas funciona. Sí funciona, pero el problema es que usted está usando el idioma español como base para aprender el inglés. Y después va a tener un problemita. Y es que esa J no suena en el inglés igual que en el español. De ahí es donde se agarran, es que la J suena igual que la H, ¿verdad? Pero lo que estamos queriendo hacer es aprender inglés. Entonces, si queremos aprender inglés, tenemos que aprender los sonidos del inglés. No es cuestión de que voy a usar los sonidos del español para aprender los de inglés, porque si hago eso, entonces no estoy expandiendo mi conocimiento a más sonidos. Siempre digo esta frase en casi todas las clases, y es que el inglés y el español son inversamente proporcionales en dos términos. El español tiene más palabras y menos sonidos. Más palabras y menos sonidos. El inglés tiene más sonidos y menos palabras. Más sonidos y menos palabras. Entonces, si usted usa los escasos sonidos del español, va a tener dificultad porque en el inglés hay muchos más sonidos. Bien, ahora, aclarando eso y que ya debemos de ir teniendo en cuenta, mire, a esos textos que ve así, donde le enseñan a decir las palabras así, no le haga mucho caso. Si ve escrituras como esa, no le haga mucho caso, porque lo ideal es usar el sistema IPA, que es un sistema que no lo he inventado yo, ¿bien? No lo ha inventado ningún salvadoreño ni nadie de los que tenga academias acá. Lo inventaron expertos lingüistas en el tema. Eso es como que yo les diga, mire, y en matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? Para las unidades de medida, ¿a qué sistema recurre usted? Bueno, dirán algunos, tenemos el sistema SAE o el sistema inglés. Y está por el otro lado lo que es el sistema métrico. Son los dos sistemas para medir. Esos sistemas no es que los hayan inventado, sino que son más precisos. No fueron medidas inventadas empíricamente o al azar, hay un patrón detrás de ellos. Por ejemplo, si yo quiero medir la distancia, supóngase de esta pizarra,
Empíricamente yo puedo decir, la voy a medir con los dedos, con mis palmas o con los codos, como en la misma Biblia sale la medida del codo, pero resulta que no todos tenemos el mismo tamaño de brazo. Entonces, si yo mido esto y luego viene alguien más grande que yo, lo mide, pues va a medir menos lo de él que las mías. Las mías van a ser más. Lo mismo pasa en estas cosas de estos sistemas. Si estos sistemas no han sido estandarizados, no han sido normalizados, entonces voy a aprender de esa manera, voy a aprender como a la brava. Eso es lo que yo quiero que usted evite, aprender el inglés a la brava. Porque si usted aprende el inglés de esa manera, su inglés va a ser bien marcado y usted va a tener un acento latinoamericano con lo cual, cuando diga una palabra, automáticamente cualquier persona de habla inglesa le va a poner aquí una etiqueta que va a decir Latin people. Yeah. It's Latin, it's a Latin. Ya cuando usted pronuncie ciertas cosas. Entonces, vamos acá. Vamos al hello. ¿Qué pasa con el hello? El IPA, que es este que acabamos de cambiar, nos da, miren, las mismas tres pronunciaciones que acabamos de ver que está en el Phonetic Spelling. Nos dice que algunos pronuncian esta precisamente como una E, pero miren, aquí está la H. En los tres casos está la H. No hay ni una J. El sonido de la H en el inglés no es como en el español que nosotros decimos que es un sonido mudo. Y es que ese fenómeno tiene que ver mucho con lo que sucedió en el español. Si usted no lo conoce, la H, en las palabras que usamos H actualmente, donde se dice que la H es muda, anteriormente o antiguamente la H del español era un sonido de J. O sea, llevaba esa J. O sea que si usted en algún caso dice, mire que los migueleños hablan mal el español porque pronuncian la J, sépase que en las palabras que llevan H, ellos están más cercanos a como antiguamente se hablaba realmente el español con el sonido de la H, porque la H sonaba una J. Con el tiempo quitaron eso, ¿verdad? Y nos llegó al punto de que lo que hemos aprendido todos, que la H es muda en el español. En el inglés, la H puede ser muda, pero también tiene su propio sonido. El propio sonido de la H es como un jadeo, es como hacer... Ese es el sonido de la H. Es como tomar aire. Casi no se escucha. Entonces, cuando decimos je, 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 con un sonido de E, entonces miren, se puede hacer con un sonido de E, como estas dos, pero también se puede hacer con un sonido que es el schwa, que es este que está acá, y decir algo como ja, ja, je, ja, je, ja. Los dos sonidos son válidos. Ahora, usted me dirá, mire, teacher, ya con esto ya me compliqué. ¿Y cuál debo de usar? Con el que usted se sienta más cómodo. En las palabras en el inglés donde hay varias pronunciaciones, usted no tiene que usar las dos. Usted escoge con cuál va a quedarse. Lo va a pronunciar. Lo más práctico es esta, que es la que más se conoce. Pero hay personas que lo van a decir así y hay personas que lo van a decir más como hello, hello, separando esos sonidos. Todas las pronunciaciones, las tres son válidas. Las tres pronunciaciones son válidas. ¿Qué sucede? Yo debo de acostumbrarme a una, trabajar o aprenderme esa pronunciación, pero saber que otras personas lo pueden gesticular de otra manera. Por lo cual, mi oído debe estar atento a cuando alguien lo habla un poco diferente. De hecho, por darles una idea, los británicos lo hacen más de esta forma y tienden hasta quitarle el sonido a la H. Es decir, un británico usted va a escucharlo decir hola en inglés más como hello, hello, no, hello. Es más la pronunciación de un británico. O sea, aquí estamos viendo tres comunes en los Estados Unidos, pero si le agregamos los británicos, todavía le pronuncian diferente. Entonces, tenemos esta situación que hay que tener precaución respecto de cómo voy a pronunciar las cosas. Pero nótese que en todas la terminación de la O, miren, O es O, claramente es O.
O, O. Ese es un sonido largo. Entonces, ahorita acabamos de ver algunas cosas con una sola palabra. Fíjense todo lo que hemos sacado de una palabra que es tan común, la hemos escuchado millones de veces, sabemos para qué se utiliza, pero posiblemente desconocíamos la parte, digamos, fonética de la palabra. En este caso, miren, esta letra E, que en el inglés se llama I, tiene uno, dos sonidos posibles. Y esta, que es la O, pues aquí solo nos aparece con un único sonido. Este sonido de acá, para esta, se le conoce como short. Lo voy a poner por acá. Short. Sonido corto. Y la O, la I tiene un short. Y la O en este tiene un sonido long. Long. Estas palabras nos van a servir cuando más adelante estemos estudiando los sonidos de las vocales. Vamos a identificar que las vocales o tienen sonidos cortos o tienen sonidos largos. La idea de short y long viene precisamente a que si yo digo eh, es muy corto. Si yo digo uh, es muy corto. Pero si digo o, se prolonga más. O, se prolonga más. Bueno, ahí tendríamos eso. Tendríamos eso. Ahora, regresando al material, la segunda palabra que nos aparece por acá es la palabra high. High. Miren. High. Es el sonido largo para esta. High. Significa hola. Aquí ya viene la situación. Bueno, si hello y si hi, las dos significan hola, ¿qué las diferencia? El uso formal e informal. ¿Qué significa aquí? Bueno, hay situaciones en las cuales yo, por ejemplo, me voy a dirigir a personas desconocidas. Me voy a dirigir quizás a personas que están en un higher rank, que tienen un rango más alto que el mío, ya sea en el trabajo o incluso a nivel social. Y hay situaciones en las cuales yo voy a tener más confianza, más confident con some people. Voy a tener más confianza con ciertas personas. Por ejemplo, my friends, mis amigos, my coworkers, algunos compañeros de trabajo, my family o my relatives, algunos familiares, algunos, digamos, los parientes más cercanos. Entonces, en esas situaciones, yo puedo decirles hi. Es más común decirles hi. El hi es más como cuando aquí le dicen a uno un qué ondas. Hi, a ese nivel de, hey, ¿qué onda? Pues, tratándote de vos. En cambio, el hello es más tratando de usted. Son dos saludos universales, hello y hi. Si yo quiero sentirme en más confianza con quien estoy hablando, le digo hi. Si quiero, digamos, mostrarle un poquito de más respeto, le digo hello. Por eso están estos dos saludos. Ahora, quiero que veamos una situación interesante y vamos a ir a hi. Vamos a ir ahora a buscar hi en dictionary.com. Bien, entonces aquí vamos a encontrar hi. Nos dice que es incluso de middle school, o sea, ya es un poquito más arriba. La otra era una palabra elemental, pero esa es un poquito más arriba. Miren que cómo es el phonetic spelling, ¿vea? Nos dice, es como una H, una Y, ¿vea? Pero si lo vemos en el IPA es más sencillo. Nos está diciendo que el sonido para esta, que es la vocal I, de hecho así se llama I, y debo adelantar, cuando nos enseñan las 5 vocales que nos dicen A para la A, luego nos dicen I para la E, luego nos dicen I para la I, luego nos dicen O para la O y luego nos dicen U para la U. Cuando nos dicen esos 5 nombres de esas 5 vocales, son los sonidos largos, son los long, son las long vowels, son las vocales largas. Entonces, esas ya las conocemos porque las hemos escuchado muchas veces.
Como irán viendo, el truco de esto está en aprendernos los sonidos cortos. Algunos sonidos cortos se parecen a los del español, otros no. Entonces, aquí nos dice que es hi. Y nos dice, la definición es una interjección. Es una exclamation of greeting. Es una exclamación de un saludo. Y miren, nos aparece aquí hello, similar a hello. Entonces, ahí tendríamos, digamos, esa definición. Es similar a hello. Hi. Hi. Well, veamos qué más tenemos por acá. La siguiente es goodbye. Goodbye. Ahí tenemos dos sílabas. La primera sílaba se forma de good. Miren. Good. El sonido doble O suena a una especie de U. Pero ya habrán notado que esta U, miren, es este símbolo. Es un símbolo que se parece a una como herradura. Es como el símbolo de la herradura. Realmente es el símbolo omega. Es el símbolo de la herradura. Entonces, nótese acá, miren, está aquí en O, que es el sonido de una especie de U. Y en el inglés vamos a notar que ese sonido suele aparecer en palabras que llevan doble O. No en todas, pero en varias suele aparecer. Entonces, en la palabra good, good, aparece ese sonido. Y luego, miren, en bye. Quiero que noten esto. La I y la Y-E, suena igual que esta. Es el mismo sonido, miren. Bye, hi, suenan igual. Hi, bye. Lo único que cambia es la consonante. Entonces, a partir de aquí nos vamos a ir dando cuenta que hay patrones. Hay patrones de comportamiento en las palabras en el inglés y en las vocales. Cuando yo logro comprender esos patrones, cuando me los enseñan, me los explican y los voy procesando y los voy aplicando, se me va a hacer mucho más fácil leer el inglés. Porque por lo general lo que se nos suele enseñar es que, mira, aquí dice hello, dice hi, diga hi, repita conmigo goodbye, goodbye, sin esto. Se nos pone como una venda. Se nos pone como una venda en toda esa parte de acá central. Y solo se nos acostumbra a repetir, a repetir y repetir. Pero entonces nuestro cerebro, recordemos que somos seres racionales, no comprende, bueno, ¿y de dónde salen esos sonidos? ¿Y por qué se pronuncia así? ¿Y por qué de repente vamos a ver palabras con doble O que ya no suenan a U, sino que tienen otro sonido? Bien, entonces tenemos goodbye, que es un adiós formal, y bye, que sería un adiós informal. Entonces ya irán viendo que de estos podemos ir viendo. Lo formal es tratar de usted a alguien. Lo informal es tratarte de vos. Entonces, según como sea el contexto con quien esté yo hablando, así puedo aplicar un saludo u otro. Vamos a la siguiente palabra. Please es de una sola sílaba. Ahí es donde como hispanohablantes nos perdemos, ¿verdad? Porque decimos, pero mire, ahí que no dice please. Ahí para mí, ahí dice please. Bueno, aquí hay varias cosas. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que la PL es un sonido de la P y la L. Es como unir. La P sola es, la L sola es. Entonces, al unirlo es es el sonido unido de las dos. Luego, el diptongo EA es un diptongo especial porque en algunas palabras suena a I. I. No, esa no es, es una I muy diferente a esta que está acá, miren. La I mayúscula en inglés es la I corta. Es una I, como la que aparece en la palabra del versículo. Si se fijan, ahí aparecen dos de esas.